Estimados estudiantes, de todo un cordial saludo. Vamos a iniciar el ciclo de ejercicios relativos al cálculo de integrales triples. En esta oportunidad tenemos esta primera integral acá. Fíjense que ahora aquí tenemos un diferencial de b, que bueno, puede ser, digamos, considerado como un diferencial de volumen. ¿Sí? En este diferencial de volumen, este diferencial implica el producto de tres diferenciales. Diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Y ese producto, de alguna manera, se va, digamos, a presentar en el orden de su preferencia. Esto es análogo a lo que se presentaba en las integrales dobles. En las integrales dobles, en vez de un dB, aquí teníamos un dA, diferencial de área, que era el producto de dos diferenciales. Por ejemplo, pudiera ser diferencial de X, diferencial de Y, y en ese caso solo habían dos posibles órdenes, de X de Y de X. Aquí, como tenemos tres diferenciales, de X, de Y, de Z, y podemos permutarlo en el orden de nuestro interés, de nuestra preferencia, hablamos ahora de 6 posibles órdenes de integración. Esto es importante. Otra cosa de interés es la siguiente, y lo coloco ya en este primer ejercicio, ya lo indico. Si el integrando que tenemos acá es igual a 1, entonces esta integral calcularía el volumen del sólido T. Esto es análogo también a lo que pasaba con integrales dobles. Integrales dobles, si que teníamos un diferencial de área y el integrando era igual a 1, entonces calculaba el área de la región que aparecía aquí. Fíjense que entonces ahora estamos hablando de sólido de integración. De manera que es importante ahora identificar, tener claro cuál es el sólido objeto de integración. En este caso T es el sólido limitado por varias superficies, que son los planos coordenados y el plano X más Y más Z igual a 1. Cuando hablamos de planos coordenados, hablamos de planos de ecuaciones X igual 0, Y igual 0, Z igual 0. Muy bien, aquí tenemos la identificación del sólido, esto que tenemos acá. Fíjate que cada cara, por así decirlo, del sólido es una región triangular. Aquí lo tenemos, este triangulito por acá, este triángulo aquí, son rectángulos, ¿no? El triángulo, rectángulo, triángulo, rectángulo, triángulo, rectángulo, y finalmente este triángulo que aporta el plano que está inclinado. Y entonces ahora nos preguntamos lo siguiente, ¿cómo nosotros integramos? Bueno, vamos a elegir, en principio, un orden de integración. Aquí hay una proyección, vamos a ver por qué. Vamos a elegir el orden de Z, de Y, de X. Cabe destacar aquí lo siguiente, si uno elige el orden de Z, de Y, de X, la primera variable involucrada en el orden es la llamada variable espacial. Y esta variable, su barrido, obviamente se va a dar en el espacio. Y va a ir, los límites de integración aquí van de superficie a superficie. Las dos variables que siguen son llamadas variables planas. Y son variables que para yo poder hablar de su barrido, el barrido va a ser igual que como se hacía en integrales dobles. De manera que esto aquí nos va a ayudar de nuevo a reforzar más nuestros conocimientos de integrales dobles. Y necesitamos entonces, en este caso, proyectar el sólido sobre el plano XY, porque es el plano que involucra las dos variables consideradas variables planas, de acuerdo al orden elegido. Y vale la pena destacar, por eso la importancia de ver el sólido, que si usted este sólido lo proyecta acá en el plano XY, la sombra de ese sólido terminará siendo, en este caso ahora, una región triangular, como la que se plantea acá. Y bueno, nada, fíjate que si elegimos el orden de Y de X, ya nosotros sabemos cómo es el barrido que se va a hacer acá. Sería primero de esta manera, ok, allí, esto que está acá, implica, digamos, el barrido para la variable Y, de curva inferior, curva superior. Y el X, recordábamos que era el mínimo y el máximo valor de, digamos, en este caso de X, en la región de integración. De manera que ahora aquí hablamos de variable interna, Z, que es la variable espacial, una variable intermedia y la variable externa. Entonces, interna, intermedia, externa. Esta variable Z, entonces, va de superficie a superficie. Sí. Bueno, imagínense entonces en el espacio en 3 dimensiones, póngase acá y va de
de z menor, es decir, de abajo hacia arriba, y va, digamos, a estar bordeado, va a chocar con dos superficies. Entonces hablamos de superficie menor, superficie inferior a la superficie superior, con la z despejada. Y vamos a ver si todos coincidimos en lo siguiente. La superficie inferior acá sería z igual a 0, el piso. Superficie superior estaría involucrada el plano x más y más z igual a 1. Despejamos z y sería entonces 1 menos x menos y. Eso es lo que justifica que aquí tengamos este orden acá y estos límites. Desde 0 hasta 1 menos x menos y, fíjate que aquí tenemos la superficie z igual 0, la superficie inferior, y la superficie superior, esta que tenemos acá. Fíjate que va del z menos al z más, por así decirlo. Y estos límites que tenemos nosotros acá ya son conocidos. Estos límites que tenemos de las variables planas se consiguen haciendo los barridos que ya se estaban haciendo en las integrales dobles. Aquí, de nuevo, se sigue usando para resolver la integral el concepto de integral iterada. Fíjate que la primera integral que vamos a resolver es esta que está acá. ¿Ven? Que nosotros solíamos colocarla en corchete. La integral x cuadrado de z. Y recordemos que x cuadrado sería una constante para esta primera integral. Quedaría z por x cuadrado. Evaluamos los límites de integración y esta es la integral doble que nos queda. Y ya usted sabe el cuento para poder resolver integrales dobles. Si todo esto está bien, esto dará 1 entre 60. Ese es el orden de la integral. Ese es el valor de la integral y. Bueno, este es un orden. ¿Ok? Podríamos entonces mirar, ¿ok? En otros ejercicios, otro orden aquí. Fíjate lo siguiente, aquí no utilizamos otro orden porque digamos que no hay nada nuevo. Es decir, a ver, por ejemplo, si nosotros utilizáramos el orden, a ver, de x, de y de z, la proyección tendría que hacerse en el plano YZ. ¿Bien? Y si se hace en el plano YZ, bueno, otra vez tenemos un triángulo rectángulo y digamos que, bueno, el barrido es similar al que hicimos ahorita. Entonces vamos a mirar ejercicios posteriores donde podamos jugar con varias proyecciones y mirar situaciones un tanto diferentes. Vámonos al ejercicio 2. Acá. En el ejercicio 2 se plantea lo siguiente. Otra vez la integral. El integrando es x cuadrado más y cuadrado. El sólido de integración T ahora es el sólido bordeado por las superficies de ecuaciones, esta que está acá, que es un paraboloide, x cuadrado más y cuadrado igual 3z, y z igual 3, que es un plano. Se identifica el sólido y tenemos esto que está acá. ¿Okay? Coloquialmente hablando, podríamos estar o definiéndolo pues como una taza con una tapa. Entonces, queremos hacer el barrido dentro de esa taza. De nuevo, si el integrando fuese igual a 1, estaríamos calculando el volumen de esa taza. Así de simple, ¿ven? Imagínate que esto que está acá fuese igual a 1. Entonces estaríamos calculando el volumen. Bueno, aquí vamos a elegir un orden de integración. Vamos a ver cuál fue el primer orden que se decidió elegir. Aquí el orden de z de y de x. X y y serían las variables planas, por lo tanto voy a proyectar en el plano XY. Si proyecto en el plano XY, a ver si todos estaríamos de acuerdo, la sombra que me produce este sólido, en este caso sobre el plano XY o el plano Z igual 0, sería una región circular. ¿Ven? Y esta es la que se coloca aquí. Esta región que tenemos acá sería la región entonces cuando se proyecta ese sólido. Variable plana o variables planas. X y Y, y se decidió el orden de Y de X, o sea que iría así. Bueno, es lo que ya habíamos dicho primero. Eso justifica estos límites que están acá, ¿ven? Estos límites, aquí están. La variable espacial, que ahora es Z, entonces tendría que ser superficie inferior a superficie superior, con la Z despejada. Y aquí la superficie inferior tenemos que es el paraboloide, este que tenemos acá, con la Z despejada, y la superficie superior es el plano, obviamente, con la z despejada, en este caso z igual 3. Eso justifica estos límites, señores, que tenemos acá. Aquí está. Aquí tenemos el paraboloide hasta el plano.
De nuevo, utilizando el concepto de la integral iterada, esta integral debería dar, si no me equivoco, 81 medios multiplicado por pi, todo eso. La pregunta, ¿usar o no simetría? Bueno, vamos a mirar acá. Miren, este sólido que tenemos aquí, ¿ok? Uno podría usar doble simetría. Porque uno mira allí lo siguiente. Uno mira y dice, bueno, mira. Este sólido vive en 4 octantes, los 4 octantes superiores. Y vemos que podríamos usar simetría en relación al plano, ¿ok? En este caso, x igual 0 y al plano y igual 0. Si usted mira esa superficie como una, o sea, realmente es una pared, usted podría mirar que actúa como espejo, ¿ok? Del sólido. Es decir, el sólido es simétrico con respecto a ese plano y igual 0 y a ese plano x igual 0. Doble simetría. Entonces uno se pregunta, ¿cómo hacer en este caso? Las mismas preguntas que nosotros hacíamos para integrales dobles. Hay que preguntarle al integrando y no sé si coincidimos en mirar si el integrando satisface esta igualdad. Menos x, f de menos x menos yz igual a f de x, yz. Esto porque podemos aplicar doble simetría. Entonces, en esa doble simetría queremos mirar si esto se cumple. Fíjate que con respecto a z no me interesa porque con respecto a z no hay simetría. Si nosotros miramos el integrando, que es x cuadrado más y cuadrado, lo cumple, de manera que podemos usar doble simetría, lo que implica que podríamos trabajar con una cuarta parte del sólido. Y, bueno, el valor de ese integral lo multiplicamos por 4. De manera que entonces acá, fíjate, este sería entonces ahora ese, digamos, esta región, ¿no? Aquí está bordeada por esta superficie. Esta sería ahora la proyección acá, de manera que estaríamos hablando de la cuarta parte de un círculo, aquí, en este caso. Y, bueno, nada, fíjense cómo quedaría ahora aquí planteada. En cuanto a la superficie, en cuanto a la variable espacial no cambió, porque aquí sigue estando desde el paraboloide hasta el plano. Y bueno, nada, aquí aparecieron estos ceros, que es lo que implica la doble simetría, que aparecía un menos 3, aquí aparecía la menos raíz, ¿sí? Y bueno, esta integral parece ser mucho más cómoda de resolver que la anterior, y esto, bueno, debería preservar el valor. Vamos a utilizar otro orden. Fíjense ahora, señores, el orden de x, de z, de y. Donde ahora las variables planas son y y z, estamos hablando de ahora proyectar en el plano y, z. Y la variable espacial termina quedando como la variable x. Entonces estamos de acuerdo en que la sombra del sólido ahora sobre y, z es esta que tenemos acá, ¿sí? Distinta a la que teníamos anteriormente cuando proyectamos en el plano x, y. Y bueno, nada, en este caso, manteniendo esto, ahora nos preguntamos, la x, que es la variable espacial, ¿de dónde a dónde va? Bueno, imagínense ahora, acá en la X, vamos a mirar acá, en este sólido, el sólido original, tenemos el eje X acá. Entonces, fíjate que cuando hablamos de X, ahora vamos de el X, desde el menos X, digamos, hasta el más X, esta dirección que tenemos acá. Y no sé si coincidimos en que estamos chocando en ambos casos con el paraboloide. Bien, o sea, pared del paraboloide, pared del paraboloide. Con la x despejada, cuando nosotros despejamos la x de la ecuación del paraboloide, surge una raíz. ¿Ve? Si nosotros despejamos la x de acá, surge una raíz. Entonces, vamos desde la menos raíz hasta la más raíz. Esto en términos coloquiales, por supuesto, despejando la variable x. Eso es lo que aparece acá como los límites de integración que aquí tenemos. ¿Ven? Límites de integración. Tenemos por acá, vamos a mirar aquí y aquí está. ¿Ven? De la menos raíz hasta la más raíz se supone que esto es la x despejada. Y bueno, nada, como utilizamos el orden de z de y, entonces aquí, acuérdense, y esto ya es integrales doble, nosotros vamos a hacer un barrido como este. ¿Ven? Este barrido, entonces, cuando va de curva a curva, iría de parábola hasta la recta. Y ahora la y, acuérdense que aquí es la variable externa, va desde menos 3 hasta 3, porque implica el mínimo y el máximo valor en el barrido que se está haciendo.
Bueno, mira, también tendríamos entonces, fíjate que aquí hablamos del orden de X, de Z, de Y. Ahora mantenemos la variable X como la variable espacial, pero ahora cambiamos el orden de las variables planas. Ahora es de Y, de Z. Entonces, bueno, nada, no cambian para nada los límites que teníamos nosotros acá. ¿Ven? Para nada se cambian los límites acá. Y bueno, lo que hacemos es sencillamente ahora cambiar el barrido acá. ¿Ven? Lo haríamos entonces en este sentido. Va de la menos parábola hasta la más parábola. ¿Bien? Y Z va de 0 hasta 3. Es lo que nosotros tenemos aquí. Fíjate que estas ya son cosas conocidas por nosotros y bueno, uno aquí juega con los distintos órdenes de integración. Acuérdense que les dije que aquí habían 6, ¿bien? Pero bueno, solo estamos ilustrando 3 para que usted tenga un poco la idea. Aquí, bueno, uno puede exigir el orden de integración. Ahora, si queda libre, digamos, si usted es libre de elegir, uno siempre trata de elegir aquí el orden de integración donde el planteamiento quede lo más sencillo posible. Muy bien, tenemos entonces acá este segundo ejercicio. Vámonos al tercer ejercicio. En el tercer ejercicio se nos hace un planteamiento de una integral y un integrando genérico, f de x, y, z. Ante esos límites de integración, vamos a construir el sólido que se identifica con estos límites acá. Fíjense que acá, en primer lugar, se eligieron las variables x, y como variables planas y la variable z, pues es la variable espacial. La variable espacial acá, si vemos el z despejado, va desde el cono superior. Z igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado es en un semicono superior, hasta z igual 2, que es un plano horizontal. Es lo que nosotros tenemos acá, ¿ven? Este es un semicono superior y aquí tenemos el plano horizontal. Y aquí se decide, digamos, proyectar en el plano XY. De manera que, bueno, allí vemos, ya lo vimos en los ejercicios anteriores, aquí terminaríamos obteniendo una región circular. ¿Sí? Un círculo centrado en el origen y de radio 2. Entonces acá, bueno, un poco lo que ya habíamos visto, ¿no? En este sentido, fíjate acá, que si nosotros planteamos esto, aquí, tenemos entonces un círculo acá de radio 2. Y este es el planteamiento que nos damos originalmente. Este es el planteamiento que nos da. ¿Qué pasaría entonces ahora si lo cambiamos? Cuidado aquí, porque podría uno preguntarse, ¿y aquí por qué no usaron simetría? Bueno, pues es que el integrando es genérico. ¿Ok? El integrando es genérico. Podríamos haber usado, al igual que el sólido anterior, una doble simetría acá. Tendríamos que haberle preguntado si este integrando satisface la relación, digamos, la ecuación f de menos x menos y z igual a f de x y z. ¿Bien? De ser así, utilizaríamos doble simetría, multiplicamos por 4 y se acabó. Pero como no sabemos el sólido porque es genérico, el integrando, perdón, dejamos la integral allí sin aplicar simetría. Vamos a cambiar el orden de integración y vamos a cambiar inclusive la proyección. Aquí tenemos otro orden, el orden de x, de y, de z. Ahí utilizamos ahora como variable espacial la variable x. Y entonces aquí en la variable x miramos y va aquí de superficie a superficie, iría desde, de cono a cono, de cono a cono. Si nosotros acá miramos, por supuesto vemos la ecuación del cono, vamos a eliminar la raíz, entonces tendríamos z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Si ahora despejamos la x, surge una menos raíz y una más raíz, y entonces eso es lo que implicarían los nuevos límites de integración para esa variable espacial. Y las variables planas, ahora proyectamos en el plano YZ, y si proyectamos en el plano YZ, deberíamos obtener una región como esta ahora. Vale ahora allí decir, bueno, ¿cómo quedaría el orden que quería que era de X, de Y, de Z? Que esto va desde el menos cono al más cono, vamos a decirlo así en términos coloquiales. Y de Y de Z implicaría entonces, bueno, la variable aquí, Y, ¿ok? Así de esta manera. Y entonces tenemos recta, recta, es la menos Z hasta la Z. Acuérdense que aquí en este plano, que es el plano YZ, una ecuación como esta es la ecuación Y igual Z, y una ecuación como esta es la ecuación Y igual a menos Z. ¿Sí?
allí, o z igual a menos y. Listo. Aquí tendríamos entonces esta recta, sería z igual 2. Por eso es que aparecen estos límites, y esto, bueno, ya es conocido por nosotros de los barridos que se hacían en integrales dobles. ¿Qué pasaría ahora si se cambia el orden de integración de z de y aquí en las variables planas? X sigue siendo la variable espacial. Bueno, entonces los límites de x no están alterados, pero como ahora hacemos de z de y, y vámonos acá, entonces ahora surgen dos integrales, porque aquí curva inferior, curva superior, es distinta a la curva inferior de aquí. ¿Ven? La curva superior se mantiene igual, pero hubo un cambio. En este caso, en la curva inferior. Entonces aquí, como aquí va desde esta recta hasta esta recta, y aquí va desde esta otra recta hasta esta recta, utilizamos dos integrales. Por eso es que aparecen estas dos integrales acá. Y bueno, en este sentido, tenemos nosotros acá otro orden de integración posible en este caso. ¿Sí? Su resolución dependerá de quién sea f de x, y, z. Si f de x, y, z fuese 1, esta integral calcularía volumen. Y vamos a ver en otras aplicaciones físicas sobre todo, qué tendría que pasar con f de x, y, z. A ver, otro. Si f de x, y, z fuese una función estrictamente positiva para cualquier punto del sólido, entonces f de x, y, z sería una función de densidad. Y entonces este sólido estaría calculando la masa. Perdón, este sólido no, esta integral estaría calculando la masa asociada a ese sólido con esta función de densidad, f de x, y, z, con las características que les dije. Por cierto, si f de x, y, z fuese 1, también estaría calculando la masa de un sólido con densidad igual a 1. Sólido homogéneo. De manera que, por cierto, una integral, el valor numérico aportado por una integral puede tener distintos significados. Puede calcular volumen, puede calcular masa, en fin. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. El valor numérico es el mismo, lo que cambiarían son las unidades. ¿Sí? Si cambia la masa y es 10, entonces 10 unidades de masa. Si también calcula volumen, serían 10 unidades de volumen. Lo que cambia es el volumen. El valor numérico es el mismo, ¿no? Lo que cambia serían las unidades. Eso quise decir. Bueno, entonces acá tenemos los primeros tres ejercicios cuya intención es aportar una idea inicial acerca de en qué consiste, cuál es la naturaleza del cambio, del cálculo de las integrales triples y de su planteamiento. Podríamos destacar, entre otras cosas, que aquí ahora surge el concepto de variable espacial y las otras dos variables planas que ya eran conocidas por nosotros para el cálculo de integrales dobles. Bueno, espero haya sido de gran provecho y nos vemos en una próxima oportunidad.